Dios nos ha llamado. Hemos venido aprendiendo sobre por qué Jesús entró en nuestros corazones, por qué estamos aquí. Hemos aprendido de que Dios nos llamó a una santificación completa, a caminar en su voluntad. Nos ha llamado a una gloria eterna. Nos ha llamado a amarle. Y hoy nos ha llamado a obedecerle. Diga conmigo, obedecerle. Diga otra vez, obedecerle. Amén. Tal vez sea una expresión incómoda para mucha gente. Incómoda en el sentido cuando no comprendemos del todo este asunto de la voluntad de Dios, no comprendemos de todo el consejo de Dios, la dirección de Dios y el Espíritu Santo de Dios, que muchas veces aun cuando nos habla nos cuesta creerlo, nos cuesta creer que es Él, nos cuesta creer que estamos equivocados, que para nuestros propios ojos estamos haciendo tal vez bien las cosas, me estoy conduciendo bien, en qué malo estoy haciendo, es lo que sabemos expresar. Y cuando la voluntad de Dios se choca con la nuestra, y principalmente con una voluntad nuestra que no quiere rendirse, es donde hay esos cortocircuitos, es ahí donde se cuestiona, es ahí donde se pide más de una señal, confírmame, reconfírmame y requeteconfírmame, Señor. ¿Por qué? Porque es la voluntad de Dios tratando de poseernos, pero es nuestra voluntad que se resiste a ser poseída por su voluntad. Dile que atrás tuyo, Dios te ha llamado a la obediencia. Eso es algo que lo practicamos desde casa, creo yo, ¿no? Todo el que ha tenido padres, le guste o no, le ha tocado obedecer. ¿Sí o no? Y muchas veces nuestros padres nos dicen, no me importa si te pongas molesto, usted me hace caso y punto. ¿Sí o no? Así que este asunto de la obediencia no debe ser nuevo, más bien vamos a aprender hoy a la luz de la Biblia cómo funciona este asunto de la obediencia. Porque tal vez de pequeño la aprendimos a palo, a jalones de oreja, a regañadiente, una que otra castigada, una que otra tandada, y nos costó y nos cuesta todavía obedecer. Pero esta obediencia que el Señor nos pide no es como la que nos enseñaron tal vez nuestros padres. Y no estoy diciendo que nuestros padres se equivocaron, nos entrenaron a obedecer. Pero esta obediencia es más, se trata de rendición que de imposición. Más se trata de rendición que de imposición. Vamos a Josué 1:8, solo son 3 puntos que tengo hoy, espero hoy, no pierdo mis esperanzas de hoy terminar temprano. Josué capítulo 1 verso 8. Nunca se apartará de tu boca, ya conmigo, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿Por qué dice que nunca se apartará de mi boca? ¿Qué se está refiriendo Dios con Israel? ¿Será que tenía que confesarla, repetirla, declararla, anunciarla, enseñarla? Y Dios le dice que nunca se aparte, o sea que tus labios pronuncien esta palabra. No dejen de pronunciarla, no dejen de declararla, no dejen de enseñarla, no dejen de exponerla, pero que nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. También podemos entender que nunca dejes de comer de este libro de la ley, que siempre estemos comiendo, que siempre estemos recibiendo, siendo impartido por ella. Diga conmigo, que nunca pase un día de mi vida sin comer de este libro, porque ahí es donde vienen los problemas. Sino que día y noche, de día y de noche, meditarás en lo que comiste, meditarás en lo que leíste, meditarás en lo que confesaste, meditarás en lo que proclamaste. ¿Para qué todo este ejercicio que Dios nos enseña? Sería bueno que usted lo practique cada vez que lea la Biblia. Primero nos pide que la confesemos, que nunca dejemos de leerla y que nunca dejemos de confesarla. Después nos pide que medite en lo que leo, medite en lo que confieso día y noche. Haciendo este ejercicio, después Dios dice, para que guardes y hagas conforme, diga conmigo, mi mente necesita
ser reprogramada. Por eso Dios nos dice, repítela, declárala, no dejes de anunciarla, no dejes de confesarla, no dejes de leerla, porque hay que reprogramar esa mente. ¿Por qué reprogramar esa mente? Porque desde que Adán peca, el ser humano cambió completamente en cuanto a su relación con Dios, y no solamente en su relación con Dios, sino su identidad como hijo de Dios. Usted va a ver desde el Edén cómo el hombre empieza a esconderse de Dios, porque Satanás le robó su identidad. Entonces, 2 años han pasado, las generaciones han pasado, Israel cayó en esclavitud en Egipto, así que tenían una mentalidad de esclavo, una mentalidad de pobreza, una mentalidad de fracaso y tal vez muchos sin esperanza. Entonces, cuando ya Dios lo libera, le rompe las cadenas, Israel sale de Egipto, diga conmigo, todavía estaban esclavos por dentro. Todavía había una mentalidad de esclavitud, todavía había una mentalidad de plebeyo, podríamos llamarlo de esa manera, todavía estaban esclavos, limitaciones. Entonces Dios dijo, yo quiero que no dejen de leer esta palabra, no dejen de declararla, no dejen de confesarla, medítenla día y noche, porque necesitan reprogramar su mente. Dile acá a tuyo, ¿qué tanto has reprogramado tu mente? Hablaba con mi esposa justamente estos días, siempre converso con ella. Y cada vez que vengo a predicar no vengo pensando en las conversas con ella, simplemente aparecen en medio del mensaje que puede sumar a la enseñanza. Y yo le decía, justamente estamos conversando sobre la identidad, sobre la mentalidad, que podemos acostumbrarnos a una vida mediocre sin darnos cuenta. Podemos acostumbrarnos a una vida pobre, acostumbrarnos a una vida fracasada. ¿Por qué? Porque no hemos visto nada más que eso. Y a veces pensamos que ese es el destino que nos espera. Porque siempre he visto, perdón la expresión, no quiero hacer sentir mal a nadie, pero siempre me he rodeado de un barrio marginal, de vecinos marginales, donde sus casas ya mismo se desbaratan, casas mal hechas, y yo crezco con ese entorno. No solamente creces en ese entorno, sino que su mente se programa a ese entorno. Te casas, tienes tu familia y replicas lo mismo. ¿Por qué? Porque nunca te diste la tarea de reprogramar una mente, de reprogramar la mente. Entonces yo conversaba con mi esposa, me he dado cuenta que cuando hay unos jóvenes que se acostumbran, y no tengo nada en contra del gobierno, quiero que entienda bien este asunto, lo que le voy a decir, y a la misma vez tómelo como un desafío suyo para este y el próximo año, si usted todavía tiene hijos. Decía mi esposa, me he dado cuenta que hay una generación que se acostumbra a lo gratis, y si no es gratis, no lo busco. Si no es gratis, no me esfuerzo. Si no es gratis, no hago algo por conseguirlo. Si es gratis, lo recibo bien. Pero si hay algo que me cuesta, lo rechazo, porque yo estoy acostumbrado a lo gratis. Desde niños fiscales, no pagan nada, el gobierno todo lo da. Y crecen con una mentalidad de que todo le tiene que llegar. Dile que a tuyo, de ninguna manera. Hasta que no reprograme su mente, de esa esclavitud mental no va a salir. Por eso tenemos generaciones jóvenes que se consideran feos. Y nunca aspiran que una muchacha guapa se fije en ellos. ¿Por qué? Porque son los del barrio, son los de los gratis, los fiscales. Y ponen la mirada en la despeinada del barrio. Nunca me he enamorado de una chica tan despeinada como la vecina. Nadie le gana en esa peluca. O viceversa. Jovencitas que crecen en ese entorno y se enamoran del ñengoso del barrio. Es el más lindo. Los pantalones que le llegan a media nalga, pero es el más hermoso. Es el más lindo. No sabe ni hablar. Camina todo con complejo de simio, todo encorvado, se le cae todo. Pero para la muchacha lindo, ¿saben por qué pasa? Porque hay una mente atrofiada que ha perdido el sentido de los propósitos de Dios en su vida. Entonces, como crecen en un entorno así, piensan que la vida es así.
Entonces llegamos a la iglesia, Dios nos salva, pero aún salvos no queremos tomar la responsabilidad de renovar mi mente para descubrir a qué Dios me llamó. Y cuando usted descubre a qué Dios te llamó, usted rechaza lo que vivió por años. Tal vez sus padres hicieron lo posible para que usted tuviera. ¿Me entiende? Le ponía mi ejemplo a mi esposa. Yo, la mayor parte de mi vida estudié en la mañana. Y estudiar en la jornada de la mañana siempre es que los de la mañana son los que más solvencia económica tienen. Y los que estudian en la jornada vespertina son los que menos solvencia económica tienen. Y siempre estudié en la mañana, por la gracia de Dios. Yo no sé cómo Dios proveyó a mi mamá, pero nos puso siempre en la mañana. Y en la mañana eran los de ojos azules, o sea yo. Los rubios, los aniñados, los pelucolandia. Y en la tarde eran los del barrio, las pandillas. El que se crea más malo que el otro, el gomero en mi tiempo. El que más inhalaba goma era el más malo. Y como hubo un tiempo que estudié en la tarde, yo vi ese contraste y dije, ¿qué está pasando aquí? En la mañana son otro tipo de jóvenes y en la tarde otro tipo de jóvenes. Y uno va creciendo y entiendes porque en la mañana costaba más y en la tarde costaba menos. Y yo siempre dije entre mí, no. Cuando tenga mis hijos lo voy a mandar a la mañana. Ni por muy económico que se vea la tarde. ¿Por qué? Porque vine viendo eso. Y nos guste o no, todo el entorno que nos rodea influye demasiado. Lo quieras aceptar o no lo quieras aceptar. Desde que naces, todo lo que te rodea hasta hoy es de gran influencia para tu vida. Lo que ves, lo que oyes, cómo te criaron, los amigos que tuviste, el barrio donde viviste, todo es una influencia. ¿Me entiendes? Entonces yo le decía a mi esposa, aunque yo estudié en el mismo colegio en las 2 jornadas, estudié tanto en la mañana y en la tarde, dije, aún estudiando en las 2 jornadas en el mismo colegio, ni siquiera la enseñanza es igual. Yo no sé cómo que los maestros se esforzaban más porque los de la mañana pagaban más, porque yo le decía a mi esposa, cuando yo estudié en la mañana el contenido era más espeso. Uno encontraba a los maestros bien frescos, pero uno llegaba a la tarde, le daba la modorra a todo el mundo, al profesor y al alumno. Y a veces estaba el profesor tan cansado de toda la jornada de la mañana que decía, copie la página tal y se quedaba dormido. Entonces yo le decía a mi esposa, yo vi todo eso. Y claro que uno es tentado ahora como padre, no, tarde, que es más económico. Sí, pero yo agarraría a esos profesores cansados. Dije, no, vamos a esforzarnos, pero en la mañana van a estudiar. Mientras que Dios nos provea, Dios nos bendiga, en la mañana van a estudiar. Es un desafío. Pero si no estamos dispuestos a romper moldes, ¿cómo vamos a avanzar? Si siempre nos vamos no, es que está mucho, es que es muy difícil. Mira cuántos hijos tengo. Si usted siempre va a medir los Goliat y se olvida de medir al Dios que está con usted, usted nunca vencerá uno. Nunca vencerá uno. ¿Me entiende? Usted nunca le acostumbraron, un ejemplo, nunca le acostumbraron a arreglarse en casa. Y usted tal vez creció siendo la persona que se levanta tal como despertó. Con el pelo así, como que hubiese visto al diablo en la madrugada. Como que le hayan jalado la pata mientras usted duerme. No se cambia de ropa, son las 11 de la mañana, usted sigue con la pijama. Y usted puede crecer así y casarse y llevar esa vida al matrimonio. Pero si usted se casa con un hombre que aprendió a estimarse a sí mismo, a arreglarse, a peinarse y andar oloroso, usted tendrá un choque en su formación. Tiene 2 cosas. O se acomoda a lo viejo o aprende lo nuevo que su esposo le está mostrando. ¿Me explico? Así que diga conmigo, tengo mucho que renovar en mi mente. Recuerde que nuestra mente es esponja que capta información. Lo que ve, lo que oye, todo lo que ve. Incluso lo que vemos hoy en el mundo
puede ser absorbido por su mente y adoptado en su vida como que fuera algo normal, pero no es así. Por eso Dios le dice a Israel, yo necesito, y le dice a Josué principalmente, que esta palabra nunca falte en tu boca. Que la declares y la medites. Ponerme a meditar es usar mi mente. Es usar mi mente. Si usted está pasando una situación escasa y se encuentra con el verso, cuando Abraham le dice a su hijo, Dios proveerá, use su mente. Pero el problema es que le damos la mente al afán, al problema, a la circunstancia, y mi mente es para eso, pero no pongo mi mente para las promesas de Dios. Es ahí donde yo no renuevo mi mente. A la mente también hay que ejercitarla como los demás músculos de su cuerpo. Amén. Dile que a tuyo, renueva tu mente. Nos hace falta eso. Dile, nos hace falta eso. Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Alce la mano aquí el que no quiere éxito. El que quiere que la vida le vaya mal, levante la mano para orar. Todos queremos prosperidad. ¿Quién necesita dinero? ¿Pastor es vanidoso? No es vanidoso, es que se necesita dinero para muchas cosas. Todos queremos que nos vaya bien. Si hacemos un negocio, nunca estamos esperando, voy a empezar un negocio y quiero fracasar. Nadie dice eso. Cuando uno empieza un negocio, lo que más espera es que le vaya bien. ¿Sí o no? Si usted empieza una relación de novios, lo que usted espera es que le vaya bien, ¿sí o no? Y si usted va a casarse, lo que usted espera es que le vaya bien. O sea, nadie está esperando un fracaso. Pero Dios le dice, si tú guardas esta palabra, guardarla no es cerrarla en la Biblia, cerrar la Biblia y ponerla en un cajón. No, guardarla es ponerla por obra. Si tú guardas esta palabra, el éxito será tu resultado. La prosperidad será tu resultado y el bienestar que deseas será un resultado. Y eso es lo que no ha entendido tal vez mucha gente o muchos cristianos, porque persiguen el éxito. El éxito no se persigue. El éxito, la prosperidad es un resultado de decisiones certeras que he tomado en la vida, porque he permitido que la palabra rebobine mi mente y me lleve a tomar decisiones certeras en base a los principios del reino de los cielos, y me va a ir bien. Por eso David dice, no he visto un justo entienda a alguien que ama a Dios, a alguien que obedece a Dios, a alguien piadoso, a alguien temeroso de Dios. David dice, no he visto ni un justo que esté desamparado, ni tampoco he visto que la simiente de ese justo mendigue pan. Entonces, ¿qué nos pasa hoy con cristianos que caminan con una actitud de mendigos? ¿Será que Dios se equivoca? No, su mente no ha sido renovada. Dios no se equivoca. Dios le dice a Josué, mira Josué, si tú guardas esta palabra, comes de ella día y noche, meditas en ella día y noche y la pones por obra, prosperará tu camino y todo te saldrá bien. Ya conmigo, yo quiero que me vaya bien. ¿Alguien quiere que le vaya bien? Entonces dile que tuyo, grábate este verso, pégalo en tu frente, en tu cuarto, en tu carro, donde vayas, y te irá bien. Amén. Ahora, ya voy entrando al mensaje. Israel estaba transicionando, estaba haciendo un cambio. Moisés estaba muerto, se quedaron aparentemente sin líder. Entonces Israel estaba transicionando en liderazgo, pero no solamente estaba transicionando en el liderazgo, sino que estaba transicionando, diga conmigo, territorialmente. Recuerde que ellos vagaban por los lugares desiertos dando vueltas. Pero con Josué, al Dios llamar a Josué, le dice, bueno, ahora tú les vas a entregar la tierra que le prometí a ellos. O sea, ya no iban a estar en el desierto como extranjeros, ahí dando vueltas sin un punto fijo, sino que ahora venía una temporada donde Josué introduciría a Israel a la tierra que Dios prometió. Y no solamente lo introduciría a la tierra que Dios le prometió, sino que tendría él la labor de repartir la tierra a las tribus. Son 12 tribus y 12 tribus tenían que tener una tierra por heredad. Y Josué la iba a repartir. O sea que la temporada estaba cambiando. Como el liderazgo estaba cambiando,
la posición territorial estaba cambiando de Israel. Ya no estaban por ahí en las calles, podríamos decir, ya tendrían una casa, iban a tener una nación, iban a tener una ciudad, la tierra que Dios le habría prometido. Amén. Ahora, sabiendo que la tarea era enorme, Josué, Dios escoge a Josué. Josué no se ofreció para líder. Josué no ofreció su servicio. Él fue escogido por Dios. Tal vez Dios lo halló fiel. Tal vez Dios lo vio con el corazón correcto para la tarea que estaba de camino. Y Dios le dice a Josué, mira, yo quiero que ahora tú lideres esta nación, pero te voy a pedir una cosa, que guardes esta palabra, la declares día y noche, la pongas por obra, porque deseo que tengan éxito y que les vaya bien y que prosperen en todo su camino. Dios le da un manual de instrucciones de cómo hacerlo a Josué, donde su éxito dependía de su obediencia a dicho manual. El éxito de Josué Israel dependía de la obediencia a las instrucciones de Dios. O sea que ellos entrarían en esa tierra prometida siempre y cuando obedecieran al manual o a la palabra de Dios. Escuche esto. Dios sabía que si Josué obedecía a su palabra, le iba a ir bien. En otras palabras, escuche esto por favor. Por eso yo quiero enseñar esto despacio y detenido. En otras palabras, lo que Dios le está diciendo a Josué, la bendición, el éxito y la victoria estaba sujeto a su obediencia. El éxito, la victoria y la bendición ya había sido declarada por Dios. Ahora le tocaba a Josué experimentarla. Dios le dice a Josué, te llamé no te llamé para otra cosa, te llamé con el fin de que entregues a Israel sus tierras, las tierras que yo les prometí. Dios llamó a Josué para ese propósito y nada lo iba a detener. Pero Dios le dice y le pide indicaciones o instrucciones a Josué, pero necesito que guarde la palabra y hagas tal cual está escrito para que prospere. Diga conmigo, la tierra, escucha bien, la tierra ya fue dada. El éxito, la victoria ya fue entregada. Pero diga conmigo, ahora le correspondía a ellos experimentarlo. Usted puede tomar dos actitudes como creyente: perseguir una bendición o creer que ya la tiene. Pastor, si yo creo que yo la tengo y no la veo, es que le falta experimentarla. Pero el hecho que no la vea no indica que a usted Dios no lo bendijo. No sé si me explico. Dice la Biblia que fuimos bendecidos con toda bendición espiritual. Él se hizo pobre para que fuésemos enriquecidos. Entonces ahí va lo contradictorio. Si la palabra declara eso de mí, porque yo vivo escaso, apretado, estrecho, fracasado y no veo todo lo que está escrito. No porque Dios no te haya bendecido, te ha bendecido, no lo has experimentado. Son dos cosas muy diferentes, como aquel hombre millonario que muere y deja una herencia de $1 millón a su hijo. Ya está hecha la herencia, está en una cuenta, ya le pertenece, tiene el nombre de su hijo. Pero su hijo, como no sabe los papeleos, que hay que buscar un abogado o un tramitador, llevarlo a la notaría para que todo eso se agilice, como ignora eso el jovencito, el hijo, prefiere seguir trabajando en una empresa ganando un salario básico. Qué triste, ¿no? Un heredero ganando un salario básico, habiendo heredado $1 millón, pero como no sabe cómo gestionar para tomar esa herencia, está sujeto a un salario básico. Dios ya nos bendijo con toda bendición espiritual. Nos ha dado de su espíritu, nos ha dado de su gracia, nos ha dado de su favor. La pregunta es, ¿sabemos cómo acceder a todo lo que ya Dios nos entregó? Y es ahí donde entra Josué 1:8.
Porque a veces queremos bendiciones, perseguimos prosperidad o perseguimos el bien o el éxito fuera de los lineamientos bíblicos, y es ahí donde nos frustramos. ¿Y por qué no prospero? ¿Y por qué no avanzo? Pero si yo voy a la iglesia, traigo mis diezmos, traigo mi ofrenda. No, el culpable no es Dios. El asunto es qué estoy haciendo mal fuera de esta palabra. Porque Dios me promete, Dios no es ningún mentiroso. Él me dice, si yo guardo su palabra, todo mi camino será prosperado y todo me saldrá bien. Yo no puedo acusar a Él de mentiroso porque hoy a mí me falte plata. Yo no puedo acusar a Él que tú eres un mentiroso, me engañaste y yo hoy estoy endeudado hasta la coronilla. Él no es el culpable, Él no es mentiroso. Algo hice mal. Algo hice que salí de aquí. Cuando mi prosperidad y mi bendición, Dios dijo, está sujeto a esto. En otras palabras, Dios dijo, yo ya te bendije. Si no experimentas la bendición, ya no lo puedo hacer, yo ya lo solté, pero está sujeto a la obediencia. Diga conmigo, a la obediencia. Ahora, no creamos que a Josué le fue todo bien. A Josué también le fue mal, como a nosotros nos va mal, por no hacer como está escrito. Fueron a pelear, derrotaron a Jericó, recuperaron el botín y Dios dijo, nadie me toma el botín. El que lo tome, maldito será. José va y da la orden. Pueblo, ganamos, ese botín no lo toca, eso es de Dios, nadie lo toque. Y él siguió confiado. Pero había uno del pueblo que había agarrado el botín, lo había escondido debajo de su casa, de su alfombra, y lo había tenido. Entonces fueron a pelear con Ai, que era un pueblo muy pequeño, y fueron derrotados. Y era algo que no le cuadraba a Josué. Como a muchos nosotros hay cosas que no nos cuadran. ¿Y por qué me fue tan mal? ¿Por qué caí económicamente así? ¿Por qué me estrellé de esta manera contra la pared? ¿Por qué pequé? ¿Por qué caí en este hueco? Josué no se hallaba, Señor, pero dije lo que tú me dijiste, que nadie cogiera el botín, pero ¿por qué perdimos? Mucha sangre derramada, perdí soldados. Y Dios le dijo, hubo uno que desobedeció. Y ese que desobedeció trajo mal sobre toda Israel. Diga conmigo, mi obediencia y mi desobediencia tiene grandes impactos. Impacta a todo el que me rodea. Y si usted es jefe, esposo, padre, madre, empresario, afecta todo lo que le rodea y lo que está bajo suyo. Por eso no podemos darnos el lujo de caminar en desobediencia, porque mi desobediencia arrastrará a los míos. Entonces Dios le dijo a Josué, ok, uno de aquí, de ustedes, desobedeció lo que yo le dije. Y por ende no pudieron vencer, no pudieron conquistar y fueron derrotados. Diga conmigo, la obediencia me capacita para vencer, pero la desobediencia me debilita para pelear. Y Josué dijo, aquí hay alguien que ha desobedecido completamente a Dios y por eso tenemos tan mal en la nación. Josué arregló ese problema, arreglaron ese asunto, volvieron a pelear y esta vez obedeciendo a Dios y tuvieron victoria al mismo pueblo. Amén. Mi primer punto, obedecer es mejor. Dile que a tuyo, obedecer es mejor. Primera de Samuel 15:22. Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ese día Saúl estaba ofreciendo sacrificio, o pongámoslo de esta manera, estaban adorando, alabando a Dios con sacrificios. Pero detrás de esa adoración que se veía, que era visible, detrás de esa adoración visible ante el ojo del hombre, había un gran y enorme grado de desobediencia. Amén. Ciertamente, dice Samuel,
Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y prestar atención que la grosura de los carneros. Saúl, vamos a explicar un poquito. Saúl quiso ser más misericordioso que Dios. ¿Por qué? Porque él quiso dejar vivo a los enemigos de Dios cuando él dio la orden de matarlos. Dios le dijo a Samuel, dile a Saúl que va a vencer a los amalecistas, pero no me deje vivo a nadie, ni animales, ni niños, ni reyes, porque era una nación enemiga, completamente enemiga contra Dios. Saúl va, pelea, tiene victoria, guarda lo mejor de los animales y deja vivo al rey. Con los animales que él guarda, dice, bueno, vamos a ofrecer sacrificio y adoración a Dios y a darle gracias al Señor. Saúl pensaba que él estaba siendo bondadoso. ¿Por qué? Porque todo el pueblo le aplaudía. Había recibido Saúl supuestamente una aprobación del pueblo. Mira, Saúl es tan bueno, lo dejó vivo y vamos a adorar a Dios y esto y que el otro. Y Dios le dijo a Samuel, Samuel, anda donde Saúl porque ha desobedecido y dile a Saúl que ya tengo otro rey. Es un contraste completamente enorme. ¿Por qué? Porque en la tierra todo el mundo estaba feliz, el cielo no. En la tierra todo el mundo estaba aplaudiendo a Saúl. En la tierra todo el mundo le estaba felicitando a Saúl, le estaba golpeando el hombro. Bien hecho, Saúl, eres el buen rey, eres el rey que necesitábamos. Al fin tenemos un rey. En la tierra había aprobación y en el cielo había desaprobación. No nos confundamos, iglesia, porque lo que podemos ver no es sinónimo de lo que realmente ocurra en el cielo. Saúl quiso ser tal vez muy misericordioso, más misericordioso que Dios, al dejar vivo a los enemigos de Dios. Ahora, ¿en qué lo aplicamos nosotros? Muchas veces queremos mantener a enemigos de Dios vivos en nuestros corazones, mientras que le adoramos o hacemos tantas actividades para Dios. Nos ocurre lo mismo. Queremos tapar la desobediencia del corazón con activismo. Vengo a la iglesia y me pongo el uniforme y nadie se va a dar cuenta de lo que hice el fin de semana. Llego esta semana, canto y adoro y nadie va a notar lo que ocurrió, lo que hice en la noche, lo que pensé o lo que hice. No lo subí a redes, nada, no tomé fotos, pero yo solamente sé. Pero llego a la iglesia y como que si nada ha pasado. Dile a tuyo, a Dios jamás podremos burlar. Jamás. Dile que tuyo, solamente tú sabes qué tan buen testimonio diste el fin de semana. Pero no podemos llegar ante Dios a pretender una cosa que no es la realidad. Saúl estaba adorando, pero mientras mantenía vivo a los enemigos de Dios. Y nosotros podemos estar envueltos llenos de actividades mientras mantenemos vivos a enemigos de Dios aquí adentro. Saúl quería comprar a Dios con sus ofrendas. Buscaba que Dios lo bendiga y aprobara su adoración. Pero lo que no sabía Saúl es que Dios no puede ser burlado. Diga conmigo, el éxito de la tierra no es sinónimo de éxito en el cielo. Samuel le tuvo que decir y dejarle las cosas muy claras. Mira, Samuel le dijo a Saúl, Saúl, si tú crees que lo que estás haciendo va a comprar a Dios, va a agradar a Dios, Samuel le dijo, mira, no hay nada mejor que obedecerle. Mata los animales que quieras, ofrece los animales que quieras, pero a Dios le agrada la obediencia. Y tú no has obedecido. Se te dio una dirección, una directriz y no obedeciste. Ahora, vamos a la contraparte. ¿Qué pasaría si Saúl obedecía? Y la misma pregunta que nos hacemos, ¿qué pasaría si yo obedezco? Saúl desobedeció dejando vivo a los enemigos. Si Saúl obedecía, mataba a los enemigos. Amén. Desobedecer la palabra, la
única herramienta que tiene dos filos para cortar, para dividir, para limpiar, para apodar nuestros corazones. Si yo me rebelo a ello, es mantener vivo a unos enemigos. Pero el yo obedecer a la palabra es permitir que la misma palabra termine con los enemigos de mi alma. Por eso Jesús fue muy claro: santifícalos. Nadie podrá ser santificado si no se expone a la palabra. Por eso tenemos creyentes que bregan con pecados, con pasiones, con debilidades, pero están llenos de activismo, cantando, adorando, sirviendo, haciendo tantas cosas, mientras que están esclavos a la pornografía, al pecado, por una sencilla razón: porque no se quieren exponer a la única arma que puede destruir los enemigos del corazón. Saúl dejaba vivo a los enemigos que mañana se podían levantar y aniquilarlo. Miren, lo peor que nos puede pasar es dejar vivo a los enemigos que se esconden en el corazón. Si usted deja vivo a la pornografía, jovencito, el día que se casa va a pagar los platos rotos. Va a pagar los platos rotos. Si usted no vence los enemigos de la inmoralidad hoy en día, así esté casado, ese pecado o ese enemigo que dejó vivo le pagará factura, le pasará factura. Un matrimonio que no lo sacia, que aunque casado tiene que seguir buscando la pornografía, la esposa se entera, la confianza se rompe, no llegó el perdón y divorcio más adelante. ¿Por qué? Por un pecado que nunca quisimos vencer. Porque queremos amar a Dios, adorar a Dios, servir a Dios sin matar a los enemigos. Por eso mi obediencia a Dios es darle oportunidad a que la palabra de dos filos derrote a los enemigos. Amén. Padres, si usted acepta que sus hijos pongan su mirada en personas que no tienen a Jesús en su corazón, lo que usted está fabricando es que mañana ellos adoptarán cualquier forma de un evangelio falso en sus vidas y lo tomarán como que fuera verdadero. Negociamos el evangelio, lo tomamos por conveniencia. Mi obediencia a Dios va a permitir que la misma palabra destruya a los enemigos que están en mi corazón. Y uno de los enemigos, voy a hablar de uno de los más grandes enemigos que tiene el hombre contra Dios. Uno de los enemigos más grandes que se esconden en nuestros corazones se llama orgullo. El orgullo es la plataforma de todos los pecados. El orgullo es la plataforma del adulterio. ¿Saben por qué? Porque la mujer que tengo no me hace feliz, pero me conseguí una en el trabajo que sí se preocupa por mí. El orgullo, porque usted estaba buscando su bienestar personal y a causa de su bienestar personal, yo tengo derecho a ser feliz, termina siendo infiel a su esposa. El orgullo es la plataforma de cualquier pecado, cualquier tipo de pecado. Y ese enemigo que se esconde dentro del ser humano tiene que ser derrotado. ¿Y cómo se lo derrota? Obedeciendo. Obedeciendo. Pastor, tengo un hijo muy rebelde, dele órdenes y le baja el orgullo. Dígale lo que tiene que hacer. Pues se pone bravo. Mientras más bravo se pone ante una instrucción suya, es más orgulloso. Mientras más molesto se pone a una instrucción que usted le da, es el nivel de orgullo que tiene su hijo. Y si usted tolera que desacredite su orden, que tire abajo su instrucción, usted está permitiendo que ese orgullo crezca. Dígale a su hijo que lave los platos y mire cómo reacciona. Ay, es que yo no quiero verlo sufrir. Tranquilo, mijito, deja ahí los platos. Usted está construyendo un enorme orgulloso que no se puede someter a ninguna orden. Si no se somete, con mucho amor lo voy a decir, si no se someten a los padres, ¿usted cree que se someterán a cualquier autoridad en el mundo? No.
La máxima autoridad para un jovencito son los padres. Y si a los padres no obedecen, no obedecerá a ninguna autoridad en un colegio, a ninguna autoridad en una universidad y a ninguna autoridad dentro de la iglesia. Peor a Dios. Por eso lo que el padre siempre debe de bregar con los hijos se llama obediencia. Usted me lava esto, el otro, y yo vengo y debe estar limpio. Y usted lo ve como se retuercen, ¿sí o no? Se manifiestan los chinches, pelean, se les vira el hígado. Usted está sometiendo un orgullo, porque el orgullo por su naturaleza no se somete a nadie. Pregúntele a Lucifer, no se quiso someter a Dios, él quiso ser como Dios. Y ese es el complejo de a veces de los jovencitos cuando llegan a los 18 años, que porque llegaron a los 18 años creen que pueden hacer lo que bendita les la gana, porque por la ley ya soy mayor de edad. Así tenga 30 y punta de años, yo soy su padre y me tendrá que obedecer. La ley no me quita mi responsabilidad a mi padre cuando mis hijos cumplan 18, cumplan 20 si quieren. Mientras estén en mi casa me van a obedecer. A esta hora se llega, a esta hora se acuesta. Papá, no soy un niño, usted me hace caso. ¿Ya está trabajando? Paga luz, paga el internet. No, papá, yo quiero que usted me... pero no, le estoy enseñando responsabilidad. Porque el día que se casa pagará más cosas de las que yo le pido que pague. Saque el diezmo. ¿Ya cobró? Saque el diezmo. Dele una ofrenda a su papá y a su mamá. Pague la luz y internet. Y mamá, ¿con qué me quedo? ¿Tiene hijos que mantener? ¿Tiene hijos que mantener? ¿Casa que pagar? Para que usted se ande preocupando y con qué me quedo. Está bien, va a tener unos ahorritos. Le vamos a dejar unos ahorros para que lo almacene. Pero no tiene mayor responsabilidad, padre. Enseñen responsabilidad a sus hijos. No, papá, que yo estoy esperando que ellos le nazcan. ¿Usted cree que Dios esperaría que nosotros nos nazcan? ¿Nos tuvo que escribir, traer los diezmos y la ofrenda al alfolí? Porque hasta que nos nazca traer los diezmos y la ofrenda, a ver cuándo llega. Si Dios tuvo que escribirnos, traiga vuestros diezmos y vuestras ofrendas al alfolí, usted tiene que decirle a sus hijos, usted ya ganó una ofrendita a su papá y a su mamá por gratitud por los 18 años de haberlo mantenido. Claro, no le voy a dar valor, no le pida valor. Si el muchacho gana 450, no le decir $400 de ofrenda, 200 para la mamá, 200 para papá, porque sus hijos tampoco son unos chanchitos. Pero enséñeles a honrar a su papá, a su mamá. Enséñele a honrar. Si usted no enseña a honrar mientras usted lo tiene en casa, son capaces de mandarlo a usted a un asilo. El día que ellos tengan familia, mujeres, hijos, se despreocuparán de usted. Escuche el consejo. Sé que hay la tendencia del padre que yo no quiero que mi hijo sufra. Le hará bien, Jesús sufrió, le va a hacer bien, no se va a morir. No crean el cuento de lo que el mundo ofrece. Es que después se me hace terian. Lo llevamos al veterinario y se acabó el asunto. Póngalo a dormir afuera en el patio y va a ver que se le acaban las pulgas. ¿Me entiende? Uno de los enemigos más grandes que uno esconde se llama orgullo. Y Dios lo mata cuando me pide obediencia. Porque es inclinar mi orgullo ante la perfecta voluntad de Dios. ¿Por qué la obediencia mata el orgullo? Porque la obediencia siempre me llevará por caminos de humildad. Amén. ¿Qué dice la palabra cuando habla acerca y el diablo huirá de vosotros? No dice oren, someteos pues a Dios. Humíllate, obedece, sométate pues a Dios y el diablo huirá de vosotros. Segundo, ¿aprendieron? Bienaventurados los que obedecen. Bienaventurados, Lucas 11:28. Bienaventurado, la palabra bienaventurado es doblemente bendecido, ultra que bendecido, mega bendecido. Y les dijo Jesús, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios
y la guardan. El cielo llama doblemente bendecido a aquellos corazones que se inclinan a la palabra de Dios para ponerla por obra. Son hombres y mujeres que reconocen que en la palabra encuentran el consejo y la dirección para sus vidas. Repito otra vez, son hombres y mujeres que reconocen que en la palabra de Dios encuentran el consejo y la dirección para sus vidas. En estos días hablaba con una persona que lamentablemente tuvo fracasos, muchos fracasos en su pasado. Y evidentemente era por la falta de muchos principios, porque se ignoran muchos principios, muchas verdades espirituales. Y a veces nuestros fracasos, todos los fracasos que hemos tenido, es el resultado que a un principio falté. A un principio, porque no hay hombre que haya obedecido a la palabra de Dios y fracase. Nehemías no fracasó, aunque se hayan levantado enemigos. Pero Nehemías terminó obedeciendo y tuvo éxito. Y él dijo, el mismo Dios que nos llamó, Él nos prosperará. Pero ese éxito de construir los muros dependía mucho de la obediencia de Nehemías al edificar Jerusalén. El éxito de la salvación para toda la humanidad dependía mucho de la obediencia de Jesucristo. Por eso dice la Biblia que por cuanto Él aprendió obediencia. Él aprendió obediencia. Queremos abrir puertas para nuestras generaciones, abrir puertas de bendición para nuestros hijos. Empecemos a obedecer a Dios y a su palabra. Mis hijos se pusieron un día un poco, no melancólicos, como sentimental, porque mi esposa empezaba a contarle las cosas que le faltaba de niña. Y mis hijos como que, mamá, a ti tú no tenías esto y lo otro. No, nada de lo que ustedes tienen yo tuve. Nada de lo que ellos tienen. Ustedes están felices, viven bien de lo que uno vivió. Y yo alcancé a escuchar al hijo y le dije, y ustedes tienen que hacer vivir mejor a sus hijos que lo que nosotros les hacemos vivir a ustedes. Mejor. Pero toda esa vida radica en algo, en obediencia. El éxito, el impacto de Abraham se debió a obediencia. Yo sé el éxito que tal vez puedo caminar por la gracia de Dios, bendecido, con paz. Yo creo que soy bien próspero con la paz. Eso nadie me la quita, la paz. Tengo para regalar, para repartir, menos para prestar. Una madre que se negó a sí misma. No me lo ha contado, lo he visto. Pero fiel al llamado de Dios. Fiel a lo que Dios le pidió a ella. Obviamente tal vez ella no vivió lo que hoy a mi edad vivo, pero la siembra de ella, la obediencia de ello, se levanta como una cosecha para nosotros. Pero yo estoy más que seguro que si me salgo de la línea de Dios, yo y mi casa fracasaremos. La presión que usted tendrá siempre para salirse de la voluntad de Dios será grande, pero permanezca, sea fiel, ame a Dios, búsquelo en oración, en la palabra, aunque no tenga ganas, sea fiel, porque su obediencia abre brecha para la próxima generación. ¿Quiere que sus hijos vivan mejor de lo que usted vivió? Obedezca. Obedezca hoy. Camine a la altura de la palabra. Sus hijos verán el ejemplo y no tendrán otra enseñanza que replicar el ejemplo de unos padres que obedecen a Dios. Así que la vida de sus hijos debe ser más próspera y más bendecida de la que usted vivió, porque en casa no encuentra un ejemplo de hombres y mujeres que no quieren obedecer a Dios, de hombres y mujeres que no quieren servir a Dios, de hombres y mujeres que no quieren amar a Dios. Hay hijos que no tienen ese ejemplo. La pregunta es si el hijo tiene esos ejemplos en casa. Un muchacho muy preocupado, se me acerca y me dice, papá, pastor, tengo una gran inquietud. Y lo vi muy preocupado, a pesar de un muchacho de, creo, 15 años. Le digo, hijo, dime, ya no sé qué creer, estoy confundido. ¿Cómo así? Que no sabes qué creer porque estás confundido. Pastor, es que yo en la Biblia encuentro una cosa y en mi casa encuentro otra.
y lo que me piden mis padres hacer no es lo que yo encuentro en la Biblia, entonces no sé a qué creer, pastor. Porque yo vengo aquí y me dan la palabra, pero mis padres viven otro evangelio y me piden que yo me sujete a eso. ¿Qué hago? Gran disyuntiva la del muchacho, pensante. Yo le dije, hijo, usted será siempre fiel a la palabra. Y si mi padre me dicen algo, dígale a sus papás que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, aunque sus padres estén fuera de los lineamientos bíblicos. Predíqueles, papá, la Biblia dice esto, mamá, la Biblia dice esto, y a esto yo me voy a sujetar. Es muy triste eso, porque llegamos a la iglesia, escuchamos su mensaje, nos predican el evangelio, y nuestra generación, nuestros hijos van en casa y ven otra cosa. Otra cosa. Obvio que tendremos un joven confundido, porque no sabrá qué creer. El evangelio no es para oírlo ni anotarlo en una agenda, es para vivirlo donde quiera que yo vaya. Se supone que en casa, aquí me escuchan predicar, allá deben de verlo vivido. En casa deben de vivir, deben de ver manifestado lo que se oye aquí. Imagínate que el muchacho escucha aquí que la voluntad de Dios es servirle y cuando llega a casa tiene unos padres que no quieren servir. Una lucha interna tiene ese muchacho, ese joven. Dile que tuyo, la obediencia trasciende más allá de lo que tú piensas. Impacta enormemente. Pastor, mis hijos no quieren buscar a Dios. Mis hijos ya no quieren orar, ya no lo veo orar. No sé qué está pasando. No le pregunte qué está haciendo mal sus hijos. ¿Qué están haciendo mal ustedes como padres? ¿En qué fallaron? Sus hijos se desanimó porque no ven un ejemplo y un desafío como padres de padres que aman a Dios pasionalmente, quieren servir a Dios pasionalmente y en casa no encuentran ningún desafío. ¿Será una de las cosas que fue el balde de agua fría para ese joven que estaba entusiasmado a amar a Dios, apasionado, y cuando llega en casa ve unos padres que no lo desafían en amar a Dios? Y después no sabemos por qué tenemos hijos rebeldes. Después no sabemos por qué tenemos hijos renuentes, reacios a todo lo que se llama evangelio. Después tenemos hijos que se enamoran del mundo, se enamoran de las chicas, de los chicos del mundo, que quieren estar más tiempo con los amigos del mundo, pero ¿qué de Dios hay en casa? Sé que muchos jóvenes luchan con eso. Mucho con eso. Pero yo oro que se levante una generación como de Jesús a los 12 años. Que le digan a los padres, en los negocios de mi padre: papá, si usted no quiere estar en los negocios de mi padre, yo voy a estar. Mamá, si usted no quiere estar en los negocios de mi padre, yo voy a estar. ¿Me va a desheredar? Bueno, yo soy heredero ya con Cristo. Pastor, está trayendo revolución. Sí, es una revolución, de verdad que es una revolución, pero no es causada por mí, sino por la negligencia de los padres. Porque la verdad siempre será predicada y el amor a Dios siempre será por encima de todas las cosas. Pastor, usted me va a dar un problema hoy en casa. Arréglelo entonces. Imagine que mis hijos me vean aquí predicando y todo, y en casa trate mal a la mamá, en casa trate mal a la esposa, en casa ni me ven orando, me ven viendo todo el día películas. Y yo vengo acá y predico sobre la oración. Mis hijos van a preguntarse: oración, yo nunca lo veo en casa. Lo que yo veo en casa es Netflix, lo que yo veo en casa es Disney. A quien termino dañando con el evangelio es a mis hijos, porque para ellos me convertiré en un mentiroso hipócrita. Lo que yo predico aquí, ellos deben de verlo. Yo en mi casa, yo no estoy en un púlpito predicándole a mis hijos. Les predico con una vida. Pero tengo que mantenerme ahí, obedeciendo a Dios. ¿Por qué? Porque hay muchos ojitos que nos ven. Usted tiene muchos ojitos que lo ven.
Y los que más atentos están, no es el que está sentado a lo suyo, no es el vecino, sus hijos. Ven todo. Todo lo que usted hace, cómo trata a su esposa, cómo trata a su esposo, para ellos es una escuela. Porque los hijos aprenden más viendo que oyendo. Si yo te dijera que tus hijos aprenden más en casa que estando aquí. Ellos aprenden más en casa que estando aquí. Aquí aprenden información. En casa aprenden la realidad del evangelio. Seguimos, porque la cosa se está poniendo buena. Amén. Son hombres y mujeres que reconocen que la palabra de Dios está el consejo y la dirección para su vida. Tenemos libre albedrío donde escogemos vivir como se nos antoje. Usted puede vivir como quiera, padre, en serio. Tomar mi consejo y tirarlo al tacho de la basura y yo no le voy a decir nada. Usted dará cuenta de su vida y de su casa. Usted puede vivir como quiera. Tenemos libre albedrío. Escogemos cómo vivir. Pero para Dios somos unos miserables. Pero el obedecer implica rendición, indicando que los que obedecen son aquellos que reconocen el señorío de Jesús sobre sus vidas. El que obedece es aquel que reconoce: tú eres mi Señor. Y si es mi Señor, ¿dónde están los que le obedecen? Si Él es Señor, ¿dónde están sus siervos? Yo obedecer es decirle a Dios: tú eres mi Señor. Me duele, no me gusta, me incomoda, me ofende. Yo sé que lo que más duele es oír no de Dios. Eso es lo más terrible, lo más terrorífico y lo más infernal que puedan recibir algo del cielo. Que Dios te diga no. Pero este salva la vida. Evita fracasos. Es el amor expresado en un no. No piense que el amor de Dios solamente se expresará en un sí. Se expresará en un no. No, corta, no es tiempo, no te edifica, te va a dañar. Con un hijo conversaba que me acompañaba en el caso, le decía: ¿te das cuenta de la influencia que tiene una mujer? En el mundo te carcome y te puede quebrar económicamente. En la iglesia te carcome tu pasión y tu entrega por Dios. Yo le enseñaba a él, ya que está soltero. Le dije: pilas, pilas. Esto no es solamente de cabellito lindo, de risita, o de que tiene un don, o un llamado, o un talento, o está estudiado, o trabaja, o sirve a Dios. Esto es más que eso. Es guardar mi corazón pese a cualquier cosa. Guardar mi pasión a Dios, mi entrega a Dios, mi servicio a Dios, mi fidelidad a Dios, sea con quien se enamore. Mateo 7:24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó. Diga conmigo: no cayó. Diga: no voy a caer, no pereceré, porque estaba fundada sobre la roca. Lo que edificó en obediencia, escucha bien, lo que edifico en obediencia, pare bien la oreja a esto. Lo que edifico en obediencia tiene la capacidad de resistir las más grandes tormentas. Por el simple hecho de obedecer a Dios, sea lo que esté edificando, sea un noviazgo, sea un matrimonio, sea unos hijos, sea una empresa, sea un negocio, sea lo que sea que tú estás edificando y lo edificas en obediencia, tiene la capacidad para resistir las más grandes tormentas y no caer. Lo que le dará vigencia y permanencia a lo que yo edifico es mi obediencia en ello. Lo que te va a dar durabilidad, joven, y aún los matrimonios, lo que le va a dar durabilidad en el matrimonio no es con quién se casó. No es con quién se casó, bájese de las nubes, que creyendo que casarse con el hombre de su sueño o la mujer de su sueño le garantiza un matrimonio de por vida. No. Lo que garantiza que ese matrimonio dure, permanezca, es que en ese matrimonio haya obediencia a Dios. Si uno de los dos se sale de ahí,
y desobedece, prepárese para vivir un infierno de matrimonio. Que ya tienen 40 y punta de años de casado, 20 y punta de años de casado, y todavía hay que animarle al esposo o a la esposa a que busque a Dios. Porque uno se descuadró de la fórmula. ¿Quiere un matrimonio de éxito? Jóvenes, un noviazgo de éxito. Obedezca ahí. Obedezca. Si el jovencito y la jovencita no quiere obedecer a Dios, usted no está obligado a quedarse. Si el jovencito que se enamoró, la jovencita que se enamoró, no comparte la misma pasión, no comparte el mismo amor, no comparte el mismo deseo de amar a Dios, no tiene que quedarse ahí. ¿Un compromiso con qué? ¿Querer agradar a un joven o a una jovencita antes que a Dios? Si usted hace sociedad con alguien y ese alguien se salió de los lineamientos y no quiere practicar los principios, usted no está obligado ahí. Se acaba, págame mi parte y aquí terminó esta sociedad, pero yo no voy a ser parte de eso. Si queremos edificar algo que perdure y que resista las más grandes tormentas, edifique en obediencia. Lleve el matrimonio como dice la palabra. Lleve el noviazgo como dice la palabra. Lleve su vida, los negocios como dice la palabra. Y le va a ir bien. Así salga un anuncio mañana en el gobierno que los negocios están cerrando, el tuyo no cerrará. Porque los principios del reino no están sujetos a Daniel Noboa. Los principios del reino están sujetos al Rey de Reyes. Él es el Rey. Así que los mandamientos de la palabra no están sujetos ni a la prosperidad ni al fracaso de una nación. Así yo esté dentro de una nación fracasada, mi Dios proveerá. Dios suplirá, Dios bendecirá. Tenga seguridad que si ese negocio lo estás llevando en obediencia, eres íntegro, eres honesto, le das a Dios lo que le corresponde, practicas los principios, no vas a empobrecer, no vas a empobrecer, no vas a fracasar. Aunque te presionen a la corrupción, no cedas. Te presionarán a la corrupción, pero no cedas. El creyente que camina en obediencia a Dios y a su palabra tiene la capacidad para resistir las más grandes tormentas y aún quedar firme. Aún quedar firme. Tormentas van a venir, sacudones van a llegar, pero ahí se prueba. En esa tormenta se prueba si edifiqué en obediencia. Si mi matrimonio está edificado en obediencia, mis hijos están edificados en obediencia. Estoy enseñando a mis hijos de acuerdo a la palabra. En esa tormenta, el que edifica en obediencia edificará algo firme, estable y fuerte. A veces les digo a los líderes, yo quiero que Dios se quede, aunque muchos tal vez se vayan, pero prefiero que Él nunca se vaya. Yo quiero edificar esta casa en la palabra. Y vengan las tormentas que vengan, vamos a quedar de pie, vamos a quedar firmes. Porque el que edifica, obedeciendo la palabra, sobre la roca edifica. Y último, Juan 14:15. Que tu obediencia, iglesia, sea el resultado de su amor. Aquí está el motor de nuestra obediencia. Ese debe ser el motor por la cual usted está aquí. Ese debe ser el motor por la cual usted se levanta a orar. Ese debe ser el motor por la cual usted lee la Biblia. Ese debe ser el motor por la cual usted sirve. Su amor. Diga conmigo, su amor. Su amor. Debe llegar a un punto, y no lo hablo en un plano sentimental o emocional, pero debe llegar a un punto que mientras adoremos nos quebremos. Nos quebremos de ver tanto amor que Dios nos da, de pensar en todas sus maravillas y cómo nos mantiene vivo hasta hoy. Debe de llevarnos a quebrarnos. Me apego mucho a lo que un hombre de Dios dijo. Se levantó en una mañana, abrió los ojos y él se pregunta, ¿por qué no morí anoche? ¿Por qué me mantienes vivo todavía?
Decía alguien en esta casa de luz, si estamos vivos, si respiramos, si caminamos, si tengo el privilegio todavía de abrazar a mi esposa, besar a mis hijos, estar aquí en la iglesia, verlos a ustedes, es por su pura gracia y misericordia. Y eso ya debe de desarmarnos. Porque si fuera por su justicia, hoy no deberíamos estar aquí. Deberíamos estar en un velorio. Y no porque estemos velando, nos están velando. Si eso, pensar en eso, no se despierta en ti el deseo de agradecerle, de amarle, de serle fiel, de a pesar de nuestras equivocaciones, Él sigue fiel y eso todavía no te desarma. Hay una piedra aquí. Hay una piedra aquí. ¿O no hemos pensado en todas sus maravillas y en cómo Él es fiel? Somos ingratos. Muchos de ustedes para que ya estén muertos, como yo. Muchos de ustedes es para que no tengan nada. Muchos de ustedes para que estén viviendo peor de lo que viven hoy. Pero su gracia y su misericordia todavía nos mantiene con un plato de comida en la mesa. Todavía nos podemos movilizar. Aunque dé un problema a un carro, por lo menos tengo el carro. Aunque peleó con su mujer, por lo menos tiene mujer. Y esa no se cambia. Esa la cambia Dios, pero de corazón, no de... ¿Me entiende? Yo siempre le digo a mi esposa, y no creo que sea llorón. Bueno, sí lo soy. Pero no puedo darle un obsequio a mi esposa sin llorar. ¿Por qué? Porque pienso en el amor de Dios conmigo. No es lo que yo he hecho, lo que he vivido, no es para que mi esposa esté conmigo. Y eso lo tengo presente. Muchas veces le he dicho a mi esposa, no sé por qué sigues creyendo en mí. Y le digo muchas veces, a veces lo publico, lo que veo en ti siempre es la misericordia de Dios conmigo. Si eso no nos desarma, si eso no es un motor para venir y servirle, amarle, levantar las manos, ¿qué pasa entonces en el corazón? ¿Por qué hacemos tantas cosas pujando? ¿Por qué hacemos tantas cosas refunfuñando? ¿Por qué hacemos tantas cosas de mala gana? Yo no me imagino a un Jesús refunfuñando, cargando una cruz. Yo veo a un Jesús en la cruz, perdónalos. No saben que por culpa de ellos yo estoy en la cruz. Si eso no nos mueve las entrañas, ¿qué nos pasa, iglesia? Si me amáis, guardad mis mandamientos. La obediencia no debe ser una carga o un pesar. Más bien debe ser mi respuesta a ese amor. Mi servicio, mi obediencia debe ser mi respuesta a ese amor. La obediencia se vuelve una carga cuando no quiero someter mi voluntad a la de Dios, sabiendo que la de Él es buena, agradable y perfecta. Pero cuando mi amor por Dios se eleva, también se eleva mi obediencia. Primera de Juan 5:3. Pues este es el amor a Dios. ¿Cuál es el amor a Dios? Que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos, no son pesados. El amor a Dios no es expresado por cánticos o por frases bonitas o por un lindo estado en WhatsApp. El amor hacia Dios es expresado a través de mi obediencia. Mi obediencia es mi mejor cántico compuesto de amor hacia mi Padre Celestial. Él se siente amado cuando le obedezco. Él se siente amado cuando camino en sus palabras. Porque caminar en sus palabras, obedecerle es, yo creo en ti. Obedezco porque creo en Él. Y aun cuando me dijo que no, creo en Él. Y si me dijo que sí, pues creo en Él. Porque lo amo. La mejor adoración que usted puede elevar se llama obediencia.
Y Juan 14:23, con esto termino, se pone de pie. Juan 14:23. Lo que ha hecho Dios con nosotros no nos desarma. Yo creo que nos desarmaría si nos pusiéramos a meditar en todas sus maravillas. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará. ¿Cuántos aman a Dios? Guarda su palabra. El que me ama guardará mi palabra. Y me encanta, mi Padre le amará. Estás caminando en obediencia, no dudes de ese amor. Mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada con Él. Mi obediencia es mi punto de conexión y relación con Jesús. Repito esto, mi obediencia es mi punto de conexión y relación con Jesús, donde Él promete hacer morada en mí. Un corazón obediente es un corazón amante. Me ha tocado en todos los años de pastor tomar decisiones tal vez cruciales, poco entendible, cuestionable tal vez por muchos, pero lo sé que lo estoy haciendo por amor a Dios y amor a su iglesia, aunque no pido que me entiendan. Es mi señal de mi compromiso con Dios. Yo le amo y le voy a obedecer. Y voy a edificar esta iglesia como Él desea que sea edificada. Un corazón obediente es un corazón amante. Es imposible que un corazón que obedezca a Dios no se desarme ante su amor. Un corazón obediente es un corazón sensible a su presencia, a su voz. A este corazón nunca le faltará la presencia de Dios. Yo no quiero que su presencia me falte. Me imagino cómo se sintió Adán cuando la presencia de Dios le faltó por su desobediencia. Todos sentimos su presencia, pero Él quiere que su presencia more en mi corazón y esto sucederá a través de la obediencia. Obedecer, iglesia, implica resistir todo aquello que te presiona para que salgas fuera de la voluntad de Dios. Póngase en los zapatos de un papá que no es honrado por sus hijos, que no es tomado en serio por sus hijos, que no obedece, sus hijos no le obedecen, lo tutean, lo irrespetan. Pero mañana llega con un título de universidad. Te estoy aseguro que tú no estarás feliz. Tendrás que disimular felicidad. Porque por todos los 18 años, lo único que expresó fue desobediencia y rebelión a ti. No hay nada más que un padre honre en sus hijos que la obediencia. Que le obedezca. Cuando un padre da consejo para sus hijos, y si usted lo ha hecho padre va a entender lo que le va a decir. Cuando un padre da un consejo a sus hijos y sus hijos tomaron en serio el consejo y lo pusieron por obra y le fue bien, usted se pone a llorar, usted se pone con gozo, usted se sintió honrado. Wow, mi hijo me tomó en serio. Imagínate, Dios nos dio tanto consejo y yo venga a cantarle, y yo venga vestido de servidor, y yo venga a traer un montonón de diezmo. Señor, yo te amo, pero Dios sabe que deshonro su palabra. Por eso Dios no miró con agrado a Caín, porque era una adoración falsa. Por eso Dios no habló bien de los ricos que daban de lo que les sobraba en la iglesia, habló de la viuda. Por eso Dios no honró al joven rico, aunque él dijera que guardaba todos los mandamientos, pero honró a sus 12. Ustedes lo han dejado todo. Eso es obediencia. Ese
ricachón, no ha dejado nada. Pero ustedes lo han dejado todo, casa, padre, madre, trabajo por mí. Y Él les dijo, yo les digo que en esta vida, en esta y en la venidera, no quedarán sin recompensa. Dios no honra cuánto sé Biblia. Dios no honra mi uniforme en la iglesia. Dios no honra qué tan linda cuerdas vocales tengo al cantar. Dios honra mi obediencia a Él. Y no quedaré sin recompensa. Lo que hemos dejado, lo que hemos renunciado, lo que nos hemos abstenido, no quedará sin recompensa ni este tiempo ni en el venidero. Por eso obedecer es mejor. Levante su mano.